Sus años de experiencia en política internacional y abogacía forman un balance de calibre mundial que les da licencia para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. El abogado Armando Valdés y la abogada María de Lourdes Guzmán están en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Yello Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio son nuestros analistas, además de la comunidad del condado. Uno de sus portavoces, Amaury Rivera, estará con nosotros. Y en el último segmento, a partir de las 9:40 de la mañana, la autora de Abre tus cajas, Ivonne Arroyo Martínez, estará con nosotros aquí en Sobre la Mesa. Todo eso y, por supuesto, como todas las semanas, de lunes a miércoles, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 18 de marzo del 2024. Son las 8 en punto de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Entre ellos quiero, por supuesto, hablar sobre la elección, la primaria, el método alterno que se celebró en el movimiento Victoria Ciudadana para seleccionar varios de sus candidatos, particularmente la papeleta legislativa. Me fue interesante cómo se dieron los resultados en este proceso, con algunas bajas que yo creo que son sensibles para el movimiento Victoria Ciudadana, de figuras que no resultaron electas en este proceso y que, a mi entender, eran importantes activos para el movimiento Victoria Ciudadana. Quiero hablar sobre eso. Quiero hablar sobre otro aspecto de la reducción demográfica que se está viviendo en Puerto Rico, que está dando de qué hablar en estos días, particularmente en lo que tiene que ver con el tema de la salud. Quiero hablar también sobre una conferencia de prensa que hiciera el Proyecto Dignidad, partido ultraconservador de Puerto Rico, acerca de datos que ellos refirieron, casos que ellos refirieron al Departamento de Justicia por posible abuso sexual de menores de edad, agresión sexual contra menores de edad en el contexto de las clínicas de aborto. Quiero hablar sobre eso. Y si me diera el tiempo, y yo sé que estoy siendo muy ambicioso aquí, si me diera el tiempo, quisiera también tocar este tema que llevo dándole larga, sobre el permiso de uso domiciliario para startups, para empresas pequeñas que están comenzando y que muchas veces esa empresa opera esencialmente desde el sofá, de la casa de una persona, desde el coffee shop más cercano, desde la computadora del empresario o la empresaria. Quiero hablar sobre una medida legislativa que finalmente reconocería esa modalidad aquí en Puerto Rico. Pero antes, toquemos algunos temas que están dando de qué hablar a nivel internacional y en Estados Unidos, comenzando por Rusia. Y es que en Rusia ayer finalmente terminó el proceso eleccionario que comenzó el viernes y el presidente Putin celebró una conferencia de prensa pasada la medianoche, hora de Moscú, con algunos medios internacionales incluidos, celebrando el que, según los resultados preliminares del proceso eleccionario en Rusia, él fue reelecto con un 87% del favor de los votantes. Ustedes recordarán que el viernes pasado yo les comentaba sobre esto y les decía que realmente no estábamos ante una elección. La raíz de la palabra es elegir, y para elegir uno tiene que tener alternativas. Esto realmente es un voto para refrendar nuevamente el poder de Vladimir Putin, que con este nuevo plazo que le dan en teoría a los votantes rusos, pero que realmente le da este sistema autoritario que él ha montado en la Federación Rusa, con este nuevo plazo estará otros 6 años
concluiría este término en el 2030 y ya para ese momento Vladimir Putin estaría cumpliendo 30 años a la cabeza de Rusia, lo que lo convertiría en uno de los líderes rusos de mayor longevidad, creo que incluso si lo comparáramos con los antiguos zares y sin duda comparado aún con los líderes de la época soviética. En nuestro lado del Atlántico también está por iniciar otro proceso eleccionario, me refiero aquí a el caso de Venezuela. Ayer finalmente se oficializó la candidatura de Nicolás Maduro para la reelección y hay algo de similitud entre esa farsa electoral rusa y el proceso electoral venezolano que comienza a partir de esta fecha. Similitudes, bueno, que no hay realmente oposición. Los líderes que pudieron haber sido opciones alternativas al poder ruso, al poder de Vladimir Putin o al poder de Nicolás Maduro en el contexto venezolano, han sido descartados por distintos procesos electorales en los cuales no se calificaron esos candidatos, dejando esencialmente, en el caso ruso particularmente, dejando a unos partidos que son realmente criaturas, aunque ustedes no lo crean, criaturas del Kremlin y del propio partido gobernante oficialista de Vladimir Putin, para que hagan las veces de candidatos de oposición, pero realmente, de nuevo, aún los rusos reconocen que no son figuras realmente de oposición. Algo similar estará pasando durante este próximo proceso electoral también en Venezuela. Y finalmente, en Estados Unidos y Puerto Rico, aquí hay una relación. Puerto Rico finalmente se ha unido a una demanda contra Amazon. También es noticia que está por llegar a un acuerdo con la empresa Google, pero en particular quería enfatizar en el tema de Amazon. Amazon, hay una demanda de varios secretarios de justicia, attorneys general, como se les conoce en inglés, contra esta inmensa empresa tecnológica y de ventas al detalle. ¿Qué es lo que se está planteando y por qué Puerto Rico se une? Esta demanda tiene que ver con ciertas prácticas que tiene Amazon con sus vendedores, lo que se conoce como third party sellers en la plataforma. Yo quiero explicar esto un poquito y yo sé algo de esto porque da la casualidad que yo soy, para fines de toda transparencia, yo soy ¿verdad? La empresa que mi esposa y yo operamos de editorial, una empresa editorial de libros infantiles. Nosotros vendemos libros a través de la plataforma de Amazon. Y cuando usted compra algo en Amazon, hay dos posibilidades. Posiblemente usted está comprando algo directamente de Amazon como tienda que compró esos productos al por mayor y se los va a vender a usted al detalle. El mismo modelo, digamos, cuando usted va a una tienda, a un supermercado aquí en Puerto Rico. Pero hay otra posibilidad y es la posibilidad de que usted esté comprando de un vendedor, un third party seller, otra parte que vende sus productos a través del marketplace, a través del mercado de Amazon. Y según los últimos datos que yo vi, más o menos el 50% de las ventas son a través de esos vendedores. ¿Cómo funciona? Esos vendedores esencialmente crean un listing, crean un producto en Amazon y venden directamente ellos, algunas veces despachando y enviando los productos directamente independiente del sistema de fulfillment de Amazon. Ellos venden ese producto. Entonces, cuando usted le da a ese botoncito que dice Buy Now, cuando usted le da ese botoncito, es posible que esa orden suya la vaya a despachar Amazon o que la vaya a despachar un vendedor que está utilizando la plataforma de Amazon. Entonces, esta demanda tiene que ver con esos vendedores, porque lo que se está planteando es que Amazon ha incurrido en una serie de prácticas anticompetitivas, monopolísticas, para favorecer ciertos tipos de productos y ciertos tipos de vendedores y para cobrarles más costos a los vendedores para utilizar su plataforma, costos que no se justifican y que tienden a reducir las opciones y la competencia en el mercado. Y como
hemos discutido anteriormente, básicamente la ley, el derecho antimonopolístico se fundamenta en que para tener un mercado verdaderamente libre, el Estado tiene que intervenir para asegurarse de que no se creen monopolios y de que no haya demasiado poder en manos de muy pocos suplidores, porque eso entonces derrotaría el mercado libre. Y lo traigo este tema primero por la relación con Puerto Rico, pero además porque me parece importante que en momentos en que hay quienes quieren insistir en una lectura absolutista de los derechos y de las libertades, particularmente en materia económica, creo que es importante reconocer que las libertades requieren de una estructura para defenderlas. Tal cosa como una libertad o un derecho natural solo existe en la filosofía y en la teoría. La realidad del caso es que sin alguna autoridad para decir vamos a ser justos, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, sucede lo que sucede en lugares como Rusia, donde solamente una persona acumula todo el poder. Y por eso es importante uno reconocer el valor que tiene, con todos sus defectos, sus luces y sus sombras, el valor que tiene la intervención estatal, muchas veces no al punto de que sea excesiva, no al punto de que se ahogue al empresario en burocracia, sin duda, pero para que puedan surgir nuevos empresarios chiquitos que algún día puedan competir con las grandes compañías como Amazon, hace falta precisamente que alguien se asegure de que no se le esté poniendo el dedo a la balanza y que todos puedan competir más o menos en un campo de juego, en una cancha donde todos tengan las mismas oportunidades. Vamos a aterrizar acá en Puerto Rico, aunque ese tema ya básicamente nos trajo acá a la isla del encanto. Déjenme primero discutir este tema de el problema demográfico y otra de las consecuencias que vamos a ver en los próximos años con este colapso demográfico que estamos enfrentando en Puerto Rico. Página 12 del periódico El Nuevo Día del sábado 16 de marzo, esta nota la firma Marga Párez Arroyo. Cita, en apenas 6 años, Puerto Rico carecerá de suficientes médicos especialistas para atender satisfactoriamente la demanda de servicios de la población, ya que el 55% de estos profesionales activos al momento estarán retirados para esa fecha y no tendrán sustitutos. Yo quiero volver a leer eso. 55% de los especialistas en Puerto Rico en 6 años van a estar retirados y no habrá quien los sustituya. Y vamos, haga usted un inventario en su mente de los médicos que usted visita y pregúntese cuál es la edad y si esos médicos están más o menos listos para retirarse. Y yo, que como les he dicho, he estado acompañando a mi mamá a muchísimas visitas médicas, les puedo decir que sí, en efecto, la mayoría, más del 50% de los especialistas a los que acude mi mamá o a los que acudo yo son ya adultos mayores. Y cuando digo adultos mayores, quiero decir bastante mayores. No estoy hablando de jovencitos de 60 años, estoy diciéndoles personas que ya pueden estar picando sus 80 años. Y en ese sentido, aquí tenemos otra consecuencia del problema demográfico y lamentablemente es de esas consecuencias, es de esos resultados que también se comienza a convertir en causa. En otras palabras, en la medida en que una persona no pueda atender una condición médica crónica en Puerto Rico, es muy posible que esa persona, particularmente si es una persona un poco más joven o si es un padre de un niño o de una niña con una condición que requiere de un especialista, es muy probable que esa persona diga, bueno, yo no tengo más remedio que no sea mudarme a un lugar donde ese especialista esté presente. O sea que de resultado de la reducción demográfica y del problema de la emigración que tenemos en Puerto Rico, se convierte en causa y se convierte además en un ciclo vicioso, en lugar de ser un ciclo virtuoso, un ciclo vicioso, donde vamos a seguir viendo más reducción de la población en Puerto Rico. Para que se le paren los pelos de verdad
y a ver si alguien en el gobierno finalmente dice, aquí hay que hacer algo. Cito, un estudio realizado con datos de los últimos 2 a 3 años encontró que para 2030 habrá 83 cardiólogos activos en la isla, pero la necesidad, sin embargo, será de 265, es más del doble. Y yo les puedo decir que uno de los médicos a los que me refiero es precisamente un cardiólogo, que es un adulto mayor, seguramente está pensando retirarse, derecho tiene a eso. De igual forma, el estudio reveló que habrá 15 neumólogos pediátricos cuando la necesidad será de 150 a 181. O sea, unas 10 veces más. Neumólogos pediátricos en un país con los problemas que tenemos con niños asmáticos, por ejemplo. Así que esto yo creo que es una situación bien compleja que hay que comenzar a atender. Y como le he dicho a varios políticos con los que he tenido la oportunidad de hablar o entrevistar en Radio Isla o en ABC, en Directo y Sin Filtro, que de paso esta tarde voy a estar allí a las 6 de la tarde, yo creo que no es suficiente atender el problema del cambio demográfico del país simple y sencillamente dándole coba a los adultos mayores. Porque eso es lo que estoy viendo. La primera propuesta de Jennifer González, ¿cuál fue? Pues déjame hacer un planteamiento de cómo vamos a ofrecerles servicios a los adultos mayores. Y se convierte básicamente en una especie de estrategia electorera, me parece a mí un poco simplona, superficial, que lo que busca es halagar al adulto mayor, sabiendo que el adulto mayor demográficamente se ha convertido en el principal votante en Puerto Rico. O sea, el promedio de edad en Puerto Rico es 44 años de edad. Por tanto, eso quiere decir que tenemos una población muy envejecida y claro, al político le conviene decirle cosas simpáticas a esa población, adultos mayores, que de paso son los que más votan en el país también. Pero decirle algo agradable realmente no va a atender los problemas de esa población. Y yo sé que esto es un poquito más complejo, pero hay que decirle a esos adultos mayores también, mire, sí, hay que ofrecerles servicios a ustedes, pero también este país tiene que prometerle algo a su juventud. Y tenemos que retener esos jóvenes aquí, tenemos que traer jóvenes al país. ¿Por qué? Porque si no, ¿quiénes son los jóvenes médicos que van a sustituir a estos especialistas? ¿Y quiénes entonces van a ser los especialistas que van a atender a esos adultos mayores? Y yo creo que nuestro pueblo, que el electorado, que los adultos mayores en nuestro país son lo suficientemente inteligentes y sofisticados como para entender un mensaje que no simplemente sea el de la dádiva, sino que realmente atienda la raíz de los problemas que estamos enfrentando como país y que van a seguir afectando y tocando la vida de todos los puertorriqueños, particularmente los adultos mayores en los próximos años. De paso, tengo que reconocer que la senadora Keren Riquelme ha hecho un pedido durante el fin de semana para que una medida que crearía una comisión para estudiar el problema demográfico en el país, que se apruebe esa medida que ella había radicado y que ha languidecido en el Senado. Vamos, que una comisión para estudiar no me suena a que va a realmente encontrar e implementar las soluciones necesarias, claro que no. Pero que al menos alguien esté levantando la voz desde la oficialidad y diciendo, oiga, esto es un problema que hay que atender, caramba, eso pues sin duda que hay que celebrarlo y reconocerlo, así que enhorabuena y ojalá efectivamente que el gobierno se dé cuenta y que los políticos que están haciendo campaña ahora se den cuenta de que este problema no es tan sencillo como decirle ahora a los adultos mayores, aquí está la lista de promesas, esto es lo que les voy a regalar, no. ¿Cómo atendemos el problema de raíz? Un problema que va a seguir empeorando, que no estemos de aquí a 10, 20 años lamentándonos que ahora, en el presente, no hicimos algo a tiempo. Hablemos un poco, antes de irme a la pausa, sobre esta medida que presentó el presidente de la Cámara para establecer un permiso de uso domiciliario para startups. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que una persona que puede montar una compañía, puede montar una consultoría, ofrecer servicios, un abogado, un notario, un ingeniero,
un diseñador gráfico, un escritor, montones de personas que pueden trabajar desde sus casas, han tenido que utilizar un subterfugio para que se les conceda un permiso para operar y con eso poder entonces pagar la patente y estar en ley. O sea, todo esto se hace para poder pagarle dinero al gobierno y para uno legitimar su empresa, y claro, eso tiene un montón de ventajas. Cuando uno transparenta su empresa ante el Estado, radica sus planillas a tiempo, uno tiene acceso a crédito, a préstamos y a un sinnúmero de otras posibilidades. Pues para uno poder hacer eso en Puerto Rico, para uno poder tener una patente municipal, uno tiene que tener un permiso. Y en Puerto Rico, en la actualidad, no se reconoce el que una persona puede operar una empresa desde una computadora sentado en el sofá de su casa. No, aquí seguimos con la idea de que una persona tiene que tener un local, que ese local tiene que visitarlo un bombero, que ese local tiene que visitarlo alguien del Departamento de Salud para expedirle un permiso. Y esa obviamente no es la realidad para un sinnúmero de profesionales. Incluso lo que a mí me sorprende de que esto esté atendiéndose ahora es que el tribunal le reconoce, por ejemplo, a los notarios que nosotros, si yo soy notario, podemos tener nuestra sede notarial, que no es otra cosa que un negocio que ofrece servicios de notaría, que nosotros podemos tener nuestra sede notarial en nuestra casa. Eso es una de las preguntas cuando uno llena su informe anual, que le recuerdo a los notarios que tienen que llenar su informe anual. Es más, yo creo que ya pasó la fecha. Pero cuando usted llena su informe anual, le pregunta si su sede notarial es en su casa. Usted pone ahí que sí. Pues eso técnicamente no debería ser. Eso no debería ser posible porque no existe un permiso hoy por hoy fácil, por lo menos de obtención sencilla, para uno poder tener su sede notarial en su casa. En cambio, le piden a uno que le envíe a la OCDE un croquis de su casa y dónde está la oficina en su casa, y se convierte en un proceso altamente engorroso. Lo que hacen muchos es que piden una consulta donde establecen que esa persona va a ofrecer sus servicios desde la oficina de un cliente. Y así es como muchas personas consiguen su permiso y consiguen su patente para operar. Pero realmente debería haber una manera que no requiera un subterfugio para que estas empresas puedan operar en la legalidad, y eso es lo que plantea el representante Tatito Hernández, presidente de la Cámara, con estos permisos de uso domiciliarios que en teoría se expedirían en 24 horas, que no permitiría que la persona reciba clientes en su casa. Está bien. La idea es que tú puedas con una computadora montar una empresa desde tu casa, como se puede hacer hoy por hoy, y que facilitemos esa gestión para tantos empresarios y empresarias en Puerto Rico. También, enhorabuena por eso, felicidades al presidente de la Cámara por meterle mano a ese problema. Ojalá que esa medida se apruebe próximamente. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilú Guzmán y con ella pues tenemos que hablar, por supuesto, de la primaria, el método alterno de selección de candidatos de Victoria Ciudadana. Yo supongo que ya habrá estado allí. Podemos hablar también de la primaria que se celebró en el Partido Demócrata este fin de semana. Yo era candidato, perdí, cogí 2.700 votos. Perdí, pero miren, fue un proceso un poquito complejo. Tenemos que hablar de eso también. Pero al final del día llevaron más personas los amigos del Partido Nuevo Progresista. Hablamos sobre eso en breve, aquí en Sobre la Mesa, por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos hoy a Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán se sienta a la mesa. Marilú, buenos días. Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. Hoy sí estoy café en mano. Oye, sí. Oye, pero te compraste una palangana de café. Anda. ¿Qué fue? ¿Que la cogiste larga anoche? No, es que mira, a veces hay un establecimiento abajo de nuestra estación. Y a veces cuando vengo un poquito ajorada, pues paro ahí y lo compro.
Y ellos lo que te venden es eso. La palangana. La palangana. Pero fíjate, a mí me gusta Ajá, y sí. tienen un horario conveniente. Sí, conveniente. ¿Tú sabes lo que yo hago? A veces cuando yo salgo de aquí, cito a gente, allá va, ¿sí? me miran raro. Está Y yo les digo, mira, chévere. ¿sabes lo que pasa? Sí. Allí, primero hay internet y segundo, que allí, si yo le digo a alguien a las 9 de la mañana, yo voy a llegar a tiempo a esa reunión, porque de lunes a miércoles, pues yo salgo a las 8:50. Claro. O sea que esa reunión, de seguro, yo voy a estar a tiempo. No, y es acogedor, es Sí, amplio y no está mal, cómodo. no está mal. Sí. Marilu, el tema de los médicos. Sé que me estabas escuchando y me comentaste que querías tocarlo. Es un estudio que se publicó sus resultados durante el fin de semana en el periódico El Nuevo Día, al menos yo lo leí, y apunta a que en 6 años el 55% de los médicos, particularmente los especialistas, van a retirarse. Uh-huh. Y entonces plantea, por ejemplo, que en 6 años pues van a haber 83 cardiólogos, habiendo una necesidad de 250, que en 6 años van a haber 15 neumólogos pediátricos, habiendo una necesidad de 150. 150. Entonces, tú ves eso, y de nuevo, como yo planteaba, eso es resultado y se convierte en causa del problema demográfico, porque si tú tienes un niño que necesita un neumólogo pediátrico, que tiene una condición seria, y tú no consigues una cita, o consigues una cita para de aquí a 6 meses, oye, tú vas a empezar a mirar otras opciones, a decir, ¿para dónde me puedo ir? Sí. Donde haya, ¿verdad?, ese profesional. Entonces, nada, yo lo que planteo con este tema, Marilu, es que yo estoy viendo mucho político diciendo, no, porque nuestros adultos mayores los abrazamos, los queremos. Miren, les estoy dando esto, les estoy dando aquello. La política de la dádiva. Y esa es la cosa, eso es lo fácil. Eso, o sea, yo digo que los políticos electoreros ven la demografía del país y ven una oportunidad electoral. Los líderes deberían mirar la demografía del país y ver un reto. Uh-huh. Y un reto de política pública. Yo sé que eso es bien difícil. Yo sé que, o sea, estoy pidiéndole peras al olmo, ¿verdad? Pero eso es lo que deberían hacer. Pero eso es lo que deberían hacer. O sea, un país serio, un liderato serio de este país, miraría esos números y no diría, mira, qué bueno, pues lo que hay que hacer es diseñar una cosita uh-huh. para regalarle cosas a los adultos mayores y yo los saco a votar. No, vamos a hablarle como adultos. Sí. Vamos a dejar de infantilizar el electorado y pensar que el electorado en Puerto Rico no va a entender las cosas complejas. O sea, yo creo que uno puede decirle, mira, y esta noticia es un ejemplo de eso. Oye, si nosotros no hacemos algo para sustituir a esos médicos especialistas que se están retirando con gente joven, pues tú no vas a tener un médico al que ir, tú no vas a tener un nefrólogo, tú no vas a tener un cardiólogo, tú no vas a tener un radiólogo intervencional. Y pues, ¿cómo atendemos eso? Pues yo no tengo las soluciones, pero por lo menos creo que puedo identificar el problema y reconocer que las soluciones que se están planteando ahora no son tal cosa, que son simplemente ardides electoreros para ganar el favor del votante adulto mayor. Bueno, ¿y por qué tú crees que una de las principales propuestas con las que salió Jennifer González era los adultos mayores? De acuerdo, bueno, porque ella analiza esa demografía y dice, bueno, entre las personas de tal a tal edad tengo mucho apoyo, pues déjame ver cómo yo los duermo, ¿no? Cómo yo los sigo engatusando, porque la realidad es que es un engatusamiento, sobre todo de una persona que lleva más de 20 años en la política activa y que ha aprovechado estos 7 años y pico que lleva en la comisaría residente, escudada, ¿verdad?, escondida tras el mármol de esas oficinas, para entonces decir ahora que viene a resolver problemas que muy bien pudo haber pudo haber ayudado a resolver, pudo haber aportado propuestas genuinas, efectivas para resolver esos problemas. Pero
este asunto de la demografía que tiene que ver con nuestros médicos apunta a un problema muy complejo, que aquí, mira, la realidad es que el bipartidismo no se ha dado a la tarea seria de tratar de resolver. Y cuando tú hablas con los médicos y se escuchan por ahí los médicos, ¿verdad? Uno no tiene que hablar con ellos personalmente, hay que escuchar todas las quejas que tienen constantemente en términos de la forma y manera en que son tratados y tratadas por los planes médicos. Yo creo que ese es el principal problema. En un momento específico se trató de plantear o se trató de poner sobre la mesa el hecho de que los médicos se iban de Puerto Rico por las demandas de las que estaban siendo objeto por impericia médica. Los mismos médicos dijeron no, eso no es cierto. Nuestro principal problema son los planes médicos. Yo te comentaba hace una semana que mi ginecólogo se retiró de la obstetricia porque realmente me dijo, mira, me cansé de pelear con los planes médicos. Entonces tú los ves constantemente de todas las especialidades, hablando de médicos especialistas en su gran mayoría. Muchos de ellos plantean, ¿verdad?, que lo que hay con los planes médicos es simple y sencillamente un atropello, una dictadura. Los planes médicos intervienen en todas las decisiones que toman los médicos, en los juicios clínicos, si te aprueban o no este medicamento, si te aprueban o no este tratamiento, si aprueban o no este estudio, si te aceptan como proveedor, que es uno de los problemas que están confrontando muchos de los jóvenes y de las jóvenes que terminan su carrera de medicina, que están meses esperando por un número de proveedor para poder atender pacientes con planes médicos. Y si el plan se tarda, pues el médico tiene que trabajar y entonces tiene un mercado en Estados Unidos y muchos de ellos emigran. Entonces, les pagan tarde, les pagan poco. Los cirujanos dentistas creo que todavía están clamando por un aumento en las tarifas, que es la misma tarifa que se ha mantenido hace 20 años. Y entonces, en la medida en que nosotros vemos que hay médicos, muchos médicos que se van a retirar, lo que es natural que ocurra, si nosotros no protegemos el que los médicos que van surgiendo se queden en el país, yo digo, ¿qué va a ser de nosotros? ¿No? Porque eso que tú planteas de tener una cita dentro de 6 meses, eso es una aberración, eso jamás debería ocurrir. Nosotros tenemos unos recursos médicos extraordinarios, tenemos unos recursos humanos extraordinarios. Pero no hay suficiente oferta. La realidad del caso también, o sea, no hay suficiente oferta. O sea, yo no puedo culpar a los médicos necesariamente. Es que no hay suficiente gente. No, yo no los culpo. No hay suficiente médico. Yo no los culpo. Y de paso, yo no sé. Al contrario, yo lo que quiero es que los protejamos y les creemos las condiciones necesarias para que se queden aquí. Yo no sé tu experiencia, Marilu, pero yo te digo, los médicos míos y los de mi mamá, sí, más o menos el 50% son personas que nada más de verlo, pues tú sabes que son adultos mayores. Sí. Ellos, o sea, los médicos. Y tengo otros médicos que no, quizás no se ven tan mayorcitos, pero que me han dicho, mira, yo estoy pensando retirarme. Los próximos 5 años tengo derecho. Han hecho su vida, han hecho sus chavitos, han ahorrado, pues tienen derecho a por supuesto, a retirarse. Es natural. Y te digo, más o menos la mitad de los médicos a los que va mi mamá o a los que voy yo son adultos mayores. Entonces, ¿cómo los vamos a sustituir? O sea, ahí está el problema. Yo siento que aquí todos los días identificamos los problemas, pero no siento que nadie venga y diga, bueno, pues mira, la solución es esta. Oye, y demasiado simplón también decir, la solución es esta. No hay una solución. Pero bueno, yo creo que el problema que están confrontando con los planes médicos me parece que es un problema que los une a todos. Y si uno tiene el oído en tierra, los escucha constantemente con la forma y manera con las que se maneja el sistema de salud en este país. Que haya esos intermediarios que están decidiendo cómo se administra el dinero que el gobierno les hace llegar, y gran parte de ese dinero va a las arcas de esas empresas, y ellos y nosotros, en vez de tener un sistema de salud, ya tenemos una industria de la salud que me parece una cosa espantosa. Aquí, cuando el secretario de Salud renunció, ¿a dónde fue? A la industria de la salud, pero a hacer más dinero. Dice el de Hacienda. El de Hacienda. Pero, Marilu, o sea, puedo estar de acuerdo en que hay problemas con eso, y lo he dicho yo aquí, hay un problema terrible de burocracia, pero vamos a dar un paso atrás.
está bien, podemos atender todos esos problemas, podemos tener el sistema de salud perfecto. El problema es que no tenemos los médicos, ¿entiendes? O sea, aún si se le pagara a tiempo, aún si ellos estuvieran perfectamente contentos, hay un problema de que no estamos preparando suficientes personas. Los que estamos preparando muchas veces se están yendo. Pues, entonces, es un enorme problema. y no tenemos suficiente gente. O sea, esto nos va a pasar en un montón de sectores. No tenemos suficiente gente, no tenemos suficientes plomeros, estoy seguro, o no los vamos a tener, electricistas. O sea, porque no estamos pariendo a la gente. Punto. Y ese problema se va a seguir acumulando y va a seguir empeorando. En 18 años, cuando los 17,000 muchachos que nacieron el año pasado lleguen a las universidades, van a ser mucho menos, o sea, van a ser 43,000 menos que en el año 2000 nacieron. O sea, en el 2000 nacieron 60,000. En el 2018, pues habrán llegado alguna porción de esos 60,000 a las universidades. Pues en el 2023 nacieron 17,000. Pues en el 2041, en lugar de 60,000 que llegaron en el 18, posiblemente tocando a la puerta de la universidad, van a llegar 17,000. Es que el problema no es estrictamente demográfico, el problema es la calidad de vida del país. Aquí hubo un tiempo, hace unos meses, el periódico El Nuevo Día se dio a la tarea de entrevistar unos jóvenes. Me gustaría terminar esto en el próximo segmento. Y los jóvenes explicaban por qué razón la calidad de vida del país los ponía a pensar si realmente yo no me puedo mantener yo, voy a mantener una familia. El problema es bastante profundo. Vamos a la pausa y regresamos con ese punto aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Bueno, amigos, hoy es lunes y como todos los lunes tenemos el panel compuesto por el licenciado José Ortiz Daliot, ex senador por el Partido Popular Democrático, y al licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista Puertorriqueño. En el siguiente segmento conversamos con el señor Amaury Rivera, portavoz de la comunidad del condado. Y en el último segmento conversamos con la doctora Ivonne Arroyo Martínez sobre la publicación de su libro Abre tus cajas. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa. Bueno, continuamos, amigos. Le doy los buenos días a José Ortiz Daliot, ex senador por el Partido Popular Democrático, y a Víctor García San Inocencio, ex representante del Partido Independentista Puertorriqueño. Buenos días nuevamente a ambos y muchas gracias por acompañarme en este lunes, comienzo de semana. ¿Cómo están? Buenos días. Todo bien, gracias a Dios. Buenos días. ¿Estás ahí, Víctor? No, Víctor, no lo tenemos todavía. Bueno, vamos a empezar a conversar con Yello. Yo creo que este tema a Yello le va a interesar mucho. Ahorita cuando se conecte Víctor, pues lo integramos a la conversación. Vi con un poco de lamento, ¿no? Lo iba a conversar con Armando Yello, pero no nos dio tiempo porque creo que la conversación que teníamos sobre el problema de la demografía en nuestro país es extremadamente importante y urgente atenderlo. Y ese tema que son, como decía mi papá, pajitas que le caen a la leche, pues no es tan importante, pero creo que debemos discutirlo y sobre todo a ti te atañe, que eres miembro del Partido Popular Democrático, y es que el pasado sábado se celebraron unas elecciones para dirigir el Partido Demócrata de los Estados Unidos en Puerto Rico. Tú sabes que siempre ha habido pues esa disputa entre si lo controlan los populares o lo controla el PNP, y hace un tiempo ya que ese partido pues lo está controlando el Partido Nuevo Progresista, lo presidía el licenciado Charlie Rodríguez, y entonces ahora se disputaban la presidencia del partido
el joven Luis Dávila Pernas, que es el que dirige PRAFA, y por el lado de los populares, Luis Javier Hernández, que recibe su segunda derrota porque intentó presidir el Partido Popular y no lo logró. Y entonces ahora, pues tampoco pudo, ¿verdad?, ver consumadas sus aspiraciones para presidir ese partido en Puerto Rico. Y hubo unas 7,000 personas y pico, entiendo, que participaron de ese proceso. De hecho, en la última convención del Partido Nuevo Progresista, si mi memoria no me falla, celebrada en el Roberto Clemente, fueron cerca de 9,000 personas, me parece, ¿verdad? Si tengo el dato mal, me disculpan, pero ese es mi recuerdo. Y no me ocupa mucho el asunto de lo que pase con el Partido Nuevo Progresista y su afán de controlar el Partido Demócrata en Puerto Rico y de empujarnos esas primarias presidenciales y todo lo que implica que nos involucremos en un ejercicio en futilidad. Me preocupa más de parte del Partido Popular Democrático, porque nosotros vimos personas como, y podrán venir las excusas, 1,000 excusas, pero vimos personas como la señora Julia Nazario, que era soberanista. No sé si lo sigue siendo, para mí ya no lo es, pero no sé, ¿verdad?, lo que ella tenga que decir al respecto. Pero vemos personas como Julia Nazario inmiscuirse en estos procesos, ¿verdad?, que nos acercan más a la política estadounidense. No sé con qué fin, porque comentaba yo ayer en otro espacio que con relación a la visita de la primera dama de los Estados Unidos, que realmente para estos partidos, tanto el demócrata como el republicano, las aspiraciones de los puertorriqueños, los reclamos de los puertorriqueños, pues pasan sin pena ni gloria, ¿verdad? A ninguno de ellos les interesa en gran medida lo que a nosotros nos está pasando. Vienen con actividades y visitas de relaciones públicas, muchos de ellos a recoger dinero, se montan al otro día en un avión y se van, y nosotros aquí comiéndonos por los rabos, la calidad de vida cada vez más en precario, sufriendo muchas de las políticas que ellos mismos nos imponen, entiéndase la ley promesa y la Junta de Control Fiscal, y vemos un Partido Popular Democrático que se mueve cada vez más a la derecha, que se federaliza, y creo que para personas como tú, que has sido un soberanista vocal y eres una especie en peligro de extinción dentro del Partido Popular Democrático, pues debe ser sumamente frustrante. Y para mí, Yello, el soberanismo al interior del Partido Popular simplemente se murió. Está en esa vía, ¿no? Pero primero déjame darle mis felicitaciones a Armando por su nombramiento como gerente general de Radio Isla, y a la vez mi pésame por su derrota en la elección del Partido Demócrata. Yo lo que te quiero decir es que si yo fuera presidente del Partido Demócrata, o si fuera el alcalde de Villalba, que aspiraba a la presidencia del Partido Demócrata en Puerto Rico, particularmente de un Partido Popular que necesita demostrarle al electorado popular que todavía está vivo. Ellos dicen que está vivo, pero lo que demostró es que no tiene ninguna vigencia en el Puerto Rico de hoy, porque ni siquiera pudo movilizar 5,000 electores, 5,000, lo que se necesitaba para derrotar al PNP en esta elección del Partido Demócrata, eran 5,000 electores, porque el que ganó sacó 4,000 y pico. Y Luis Javier apenas logró 2,000 y pico de electores. Y si tenía tanta importancia como aparentemente lo tenía, porque allí estaba toda la plana mayor del Partido Popular, lo que demostraron es que una falta de liderato y una falta de interés por reflejar que el Partido Popular, o proyectar que el Partido Popular tiene alguna injerencia en las elecciones de noviembre. La pregunta es si esto es un presagio de lo que le va a suceder al partido en noviembre, particularmente después de las encuestas de Noticel, que lo ponen llegando tercero. Así que primero fue, creo, un gran ridículo y un gran fracaso la participación del Partido Popular en esa elección, que no debió haber sido
porque creo que es totalmente innecesario participar de estas elecciones que no tienen ninguna injerencia en el futuro de Puerto Rico y menos en el futuro de gobernabilidad de Puerto Rico. Pero como tú bien dijiste, esos partidos no tienen mucho interés en lo que le pasa en Puerto Rico. Mira que ayer llegó la señora de la primera dama de Estados Unidos y dijo que Biden tenía mucho interés por los puertorriqueños y mencionó su gestión presupuestaria en el SNAP, en el Medicaid y en el SSI. Y uno se pregunta, si tenía tanto interés el señor Biden en Puerto Rico, ¿por qué dejó pasar la oportunidad de que en el caso de Vallejo simplemente desistiera de la apelación del SSI y hubiera Puerto Rico participado del SSI automáticamente? Así que uno tiene que poner en duda el interés de Biden. Claro. La suerte que tiene el señor Biden es que el otro candidato que aspira a la presidencia de Estados Unidos es el señor Trump, que es un hombre tan despreciable que no debería ni ser candidato. Lo es, y yo espero obviamente que no prevalezca, porque sería un desastre no solamente para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero sería un desastre, señor Trump. Así que Biden tiene la de ganar por ese asunto. Comentaba yo, Víctor, no sé si estabas escuchando la conversación, pues quisiera que me hables, ¿verdad?, de esta demostración que ha dado un sector del Partido Popular Democrático que se inserta en la política estadounidense y aparentemente de lo que surge del periódico lograron movilizar unas 2,000 y pico de personas. No sé cómo lo ves tú, no solamente en términos de esa demostración, sino también hacia dónde se mueve ese partido que ya luce bastante lacerado, ¿verdad?, en los sondeos y encuestas y que ha sufrido una merma y un éxodo hacia otras colectividades políticas, eso o quizás hacia las salas de sus casas, desconozco, eso estará por verse. Bueno, en primer lugar, mi saludo a Yello y a ti y mi saludo y felicitación al nuevo gerente general. El jefe. Bueno, aparte de eso, yo creo que aquí hay que poner las cosas y nada como las estadísticas para ponerlas en proporción, además en perspectiva. Yo recuerdo a un Partido Popular Democrático inmiscuido en estos asuntos, pero casi con vergüenza secretamente hace 50 o 60 años. Doña Fela era demócrata, pero lo hacían con una clase de vergüenza que no llevaban eso realmente a la calle. Recuerdo la época de Hernández Agosto, donde compitiendo contra Romero Barceló, ambos sacaron cientos de miles de votos. Si yo fuera a juzgar por eso, pues tendría que decir que aquí participó 1 de cada 200 de los que participó antes del Partido Popular. Y no en una situación que uno pueda decir que es tétrica, al menos desde el punto de vista de las presuntas maquinarias que tienen. 41 alcaldes populares de Puerto Rico, teniendo al presidente de su asociación de alcaldes como el front runner de consolación porque perdió la presidencia del partido, pues quería una presidencia del partido. Teniéndolo ahí con sus exhortaciones y demás, y solo consiguen llevar 2,000 y pico de votantes. Las excusas, la lista de excusas la venimos escuchando desde ayer, pero son meras excusas, meros pretextos. Yo me equivoqué en 2 ediciones anteriores de este programa. Yo creo que el Partido Popular está peleándose el 4º lugar con Proyecto Dignidad. Como van las cosas, si no se apuran, ni tercero van a llegar. Está bien fea la cosa, porque tú tienes esta persona que perdió la presidencia del partido, pero la perdió por poco, que es el presidente de los alcaldes. Lo tiene liderando un día decisivo, porque yo recuerdo, no sé si llamarlo discurso, pero un mensaje que dio
el candidato a comisionado residente, Pablo José Hernández, que dijo que para ganar las elecciones en noviembre se empezaba ganando en marzo. Las del Partido Demócrata hizo una exhortación a la gente que fuera. Bueno, pues corre también con la pela. No movilizaron a nadie y él que se califica de ultrademócrata, ¿verdad? Pues no movilizaron a nadie y en el fondo, yendo ahora al elemento más cualitativo del asunto, es que ante el vacío programático, ante la destrucción del modelo político y económico que se pretendió impulsar por décadas por el Partido Popular, se han quedado con una hoja de parra y ni eso. Y lo que tú tienes es, pues, ¿qué quiere decir ser demócrata? Aparte de inscribirse en el tráfico de influencia, con alguna gente allá, representando a alguna gente aquí. O sea, ¿qué quiere decir ser demócrata en ese contexto? Es una vergüenza realmente. Si tú llegas a preguntarle a la mayor parte de la gente que fue allí, cualquier pregunta básica sobre lo que el Partido Demócrata es, fuera de decir que no es el de Trump, no te podrían decir nada concreto. Y eso desmerece, eso erosiona el valor del voto, para empezar, el valor de la participación política y el valor de una cultura ciudadana, de una cultura cívica. Y con esas, y abonando a esas devaluaciones, pues tú tienes esas desmovilizaciones. Nadie creyó que debía ir a participar de esta pantomima en el Partido Popular y en el PNP, que se cuiden, que lo que pudieron mover fueron 5,000 electores. 5,000. Yo entiendo que a lo mejor que si hubiese estado el bando de Jennifer, a lo mejor movían 8,000, pero el bando de Jennifer debe ser predominantemente republicano. Pero como no hay populares republicanos, o no debe haberlo, o casi no los ha habido nunca, yo tengo que pensar que esta hemoglobina casi en cero que representa este evento tiene que tener extremadamente preocupados a los líderes del Partido Popular, a sus candidatos. Y lo que yo auguro con este tipo de demostración, si se ratifica en la primaria de junio, si se repite, es que cada cual va a estar corriendo por su salvación, olvidándose de su partido. Yo estuve viendo los números de movilización. Es claro que el Partido Popular no existe en San Juan. Puede llegar cuarto en San Juan. O sea, no existe. El distrito de Humacao movió más gente a San Juan que los de San Juan. Creo que no llegaron ni 400. Oye, con ese chorrito, se ratifica lo que dije la semana pasada, creo que lo dije aquí, es que el Partido Popular ha construido su triángulo de las Bermudas en Puerto Rico para hundirse en él, entre San Juan, Ponce y Mayagüez. Así que ese es el triángulo de las Bermudas del Partido Popular. Se va a hundir ahí. Retiro lo dicho, están jugando para el cuarto. En este momento no están seguros que llegue el tercero. Y me parece que esta demostración, como tú lo has ido analizando, Víctor, y a tenor con lo que menciona Yello, debería provocar, estoy segura que no lo va a hacer, pero debería provocar un proceso de crítica y autocrítica al interior de ese Partido Popular Democrático. Pero si no critican el colonialismo, por eso que es lo más evidente en la cara. Por eso te digo que no va a ocurrir. Esa sería, eso es lo que razonablemente yo haría, que por eso es que no soy popular, pero debería llevarlos a un proceso de crítica y autocrítica porque ellos han renegado de todo lo que se supone que sea ese partido, y de un tiempo a esta parte pues hemos visto la derechización del Partido Popular. Bueno, de hace 50 años para esta parte. Sí. Pero tú sabes que en un momento dado, Víctor, y eso es algo que ocurrió, había un grupo bastante vocal de soberanistas en ese partido. Y Hernández Colón los reprimió. Exactamente. Hernández Colón los reprimió, pero una de las personas
que lideraba ese sector era Marcos Rigao, y tú podías ver también a personas como Luis Vega Ramos, etcétera, etcétera, hasta Ferdinand Pérez estaba Luis, ahí. Pero no Luis, que es más joven. Pero otros se enamoraron del poder y de las posiciones. Exactamente, eso es así. Digo, del poder, ¿no? En la colonia no hay poder. Sí, sí, del de cargo. las posiciones y del guiso, sí. Pero me parece que cuando te hablo del proceso de crítica y autocrítica, que sé que no va a ocurrir, es porque esta nueva... este nuevo rumbo que ha tomado el Partido Popular Democrático de tirarse a la derecha, de ver, y voy a utilizar, ¿verdad?, un término aquí bastante izquierdoso, ver cuál es más pitillanqui, si los PNP o los populares, pues no les ha resultado, porque eso no convence a la gente de la base del Partido Popular, no acepta eso. ¿Ah? Un último comentario, porque estoy en el oftalmólogo, pero aparte de eso, un último comentario. Crítica no va a haber, menos autocrítica, pero no va a haber crítica, porque los que critican, como un zar de las Rusias, el presidente de Bilucho les cae encima, como a Tatito Hernández, como a Ronnie Jarabo. El blandenguerismo es de tal naturaleza que produce eso, así que no hay crítica, no puede haber crítica, no se permite. ¿Cómo va a haber autocrítica? Bueno, no va a haber crítica ni autocrítica, ni siquiera se atreven a discutir internamente el estatus de Puerto Rico, que se viene reclamando por un grupo de personas que tengamos esa discusión al interior del Partido Popular, y lo que hacen es huir de esa discusión. Bueno, me excuso y les abrazo. Sí, buena semana. Que todo salga bien, Víctor. Gracias. Pues hubiera querido escuchar los comentarios de Víctor sobre esta visita de la señora Biden a Puerto Rico, que un poco tiene que ver con lo que estamos acá, con lo que acabamos de discutir, y es esta actitud del amo del país, ¿no? De venir unas horitas aquí a Puerto Rico, se les recibe con muchísima pleitesía, y ella lanza un discurso, ¿verdad?, entre comillas, una narrativa de que a Joe le importa Puerto Rico, y entonces nos habla del SNAP y nos habla del SSI y nos habla, viene a un barbecue con los militares. Y es toda una visita de relaciones públicas que se le pretende a las personas que tristemente no se dan a la tarea de informarse un poquito mejor. Se pretende que la gente se trague el cuento de que realmente a Biden le importa el país, cuando vemos que lo único que hay es pura retórica, ¿no? Comentaba yo ayer en otro espacio que son los mismos que le han dado la espalda a los reclamos que hemos hecho tanto soberanistas como han hecho los anexionistas, de que aquí se descolonice al país, ¿verdad? Claro, nosotros buscamos que eso se haga por métodos distintos, pero ambos tenemos un discurso a favor de la descolonización del país y reconocemos que Puerto Rico es una colonia. El gobierno de Biden muy particularmente, porque podríamos hablar del resto de los gobiernos, pero el gobierno de Biden muy particularmente ha dado la espalda a todos esos reclamos que se han hecho. Y si venimos a ver, los que hacemos reclamos por la descolonización somos la mayoría del país, ¿verdad? Porque quienes únicos no lo hacen son los populares. Así que la mayoría del país reconoce que Puerto Rico es una colonia, reclama su descolonización, y el gobierno de Biden ha dado la espalda a todos esos procesos. Se han hecho unos pininos en el Congreso, etcétera, pero el gobierno de Biden es indiferente, porque tanto el gobierno del Partido Demócrata como el Partido Republicano reconocen que lo que les resulta rentable es el presente estado de cosas. Por otro lado, se hacen de la vista larga ante los reclamos de grandes sectores del país de que la Junta de Control Fiscal se tiene que ir, lo que ha representado para la Junta de Control Fiscal para este país, ¿verdad? Que no es no ha sido otra cosa que una agencia de cobro de los bonistas, y esas
decisiones que ellos han tomado han redundado en la precarización de la vida de nuestro pueblo, ¿verdad? Sin menoscabando los recursos para garantizar los derechos esenciales. A todo eso, ellos pues lo pasan con ficha, Yello, y entonces esta señora viene a hacer relaciones públicas, viene un par de horas, se come un par de hamburguesas con esta gente y nos fuimos. Y perdóname, lo otro que me parece que es indignante, y no lo digo por las personas que escogen la milicia muchas veces como carrera, porque muchas de estas personas realmente creen que van a encontrar un futuro ahí, y la milicia tiene una gran estrategia para seducirlos, pero en este momento el gobierno de Biden está siendo objeto de muchísimas críticas por su complicidad en el exterminio de los gazatíes, ¿no? Y a mí me parece que esta visita es más una afrenta al país que otra cosa. Bueno, mira, hay que recordarle al pueblo de Puerto Rico que uno de los primeros compromisos que hizo el presidente Biden para con Puerto Rico en la elección del 2020 fue descolonizar a Puerto Rico. Y tan pronto tuvo la oportunidad de decir estoy presente en el esfuerzo de Nidia Velázquez, de Raúl Grijalva y de Alexandria Ocasio-Cortez cuando radicaron el proyecto, fue no nos vamos a meter porque eso le toca al Congreso. O sea, que denegó de su compromiso para con Puerto Rico para descolonizarla. Así que ellos están muy cómodos con la colonia, ¿no? Están muy cómodos porque no le causa tanto problema, y los puertorriqueños acá particularmente no hemos exigido o quizás no hemos alzado la voz suficiente para que podamos llevar a cabo ese reclamo ante el Congreso de los Estados Unidos, ante la Casa Blanca. Me decía un ayudante del presidente cuando yo le reclamé por qué Biden no estaba haciendo lo suficiente, me decía, por eso le toca al Congreso, Biden va a endosar el proyecto, pero es que el presidente de los Estados Unidos debería de ser la voz principal en la descolonización de Puerto Rico, porque él es el primer mandatario de ese país, y el Congreso lo que hace es que debe de seguir el ejemplo de su primer mandatario. No, pues este señor lo que hizo fue cayó. Claro, la opción de Trump es peor, porque no solamente no quiere la descolonización, ese odia a los puertorriqueños, Marilu. No, y si te pones a mirar, Yello, por eso decía que entre el Partido Demócrata y el Republicano no hay gran diferencia, porque ¿quién fue que aprobó la ley promesa? Obama. Y eso fue después que vino aquí, se fue para Casa Alta, se comió un sandwichito con Alejandro García Padilla, aquí se formó toda esta algazara porque estaba Obama aquí en Puerto Rico, y después, perdonando la expresión, nos metió la puñalada. ¿no? Le cayó mal el medianoche. Exacto, nos metió la puñalada, aprobó la ley promesa y que traía consigo el paquete de la Junta de Control Fiscal, y ya nosotros sabemos lo que eso ha representado para el país, y nosotros tenemos como puertorriqueños y puertorriqueñas reconocer una responsabilidad que no hemos descargado, y es que este país, según se unió para tratar de sacar a Luma, según se unió para sacar a Ricardo Rosselló, nosotros nos tenemos que unir para sacar a la Junta de Control Fiscal, porque esta gente nos va a llevar al exterminio prácticamente. Yo ahorita conversaba con Armando de cómo la situación en Puerto Rico en términos del problema demográfico no tiene que ver única y exclusivamente con que haya parejas que han decidido no dar a luz, no procrear. Eso no lo podemos limitar a la decisión de las parejas. Muchas veces esa decisión está predicada en que hay unas condiciones de vida en el país que ellos no les garantiza que puedan razonablemente tener una familia en condiciones dignas. Hay jóvenes que dicen, pero si yo no me puedo sostener yo mismo, ¿cómo voy a sostener una familia? Y añádele a eso jóvenes que no se pueden educar por las condiciones que hay ahora mismo en la educación pública y privada del país, jóvenes que deciden que van a emigrar, que aunque ya tienen sus profesiones, deciden que van a emigrar porque aquí lo que les pagan es un sueldo, ¿verdad?, irrisorio, unas condiciones de empleo que no son aceptables, y deciden marcharse a los Estados Unidos porque van a recibir unas mejores ofertas en los Estados Unidos, y nosotros nos estamos quedando sin toda esa gente. Marilu, si tú le añades que es posible que aprueben el
plan del ajuste de la deuda de la Autoridad de eso. Energía Eléctrica, eso va a causar un éxodo adicional, no solamente de los jóvenes, y posiblemente también de los viejos, porque no van a tener con qué pagar sus cuentas de la energía eléctrica. Y léete para cerrar, y léete las expresiones de Omar Marrero, el secretario de Estado, clamando porque se apruebe ese plan, porque de lo contrario esto va a ser la hecatombe. Nos van a nombrar un síndico, van a venir los 1.500 pleitos, haciendo total abstracción de los reclamos del pueblo en esa vista, en estas 2 semanas que han pasado aproximadamente. Total abstracción del reclamo del país al que a ellos una vez más le dan la espalda. Yeyo, gracias, que ya me tengo que despedir. Gracias, y gracias a Víctor. Espero que todo salga bien. Seguimos conversando el próximo lunes. Que tengan buen día. Bueno, amigos, en este segundo segmento conversamos con el señor Amaury Rivera, líder de la comunidad reconocida como El Condado. Él está aquí en el estudio. Le damos las gracias por su visita y los buenos días. Gracias por acompañarnos. Señor Rivera, ¿cómo está? Me puedes decir, Amaury, un placer. Hacía mucho tiempo que no estaba en esta estación en persona. Qué bueno. Yo aquí estoy con frecuencia, pero es por teléfono. Sí, así qué bueno. Qué placer estar aquí contigo. Gracias. Y le agradecemos mucho la visita. Y yo quería conversar con usted porque a veces uno mira a la comunidad del condado como una comunidad privilegiada, ¿verdad? Una gente que está por allá arriba, tiene unas casas de mucho dinero, tiene acceso a unos bienes mucho más lujosos, y no nos percatamos que hay mucha gente, muchas personas que viven allí hace muchísimos años, que hay una gran diversidad de personas que viven en el condado y que están sufriendo una serie de problemas, y en este momento están sufriendo los embates, además de otros problemas, los embates del crimen. Y estaba leyendo una noticia que publicó el sábado el periódico El Nuevo Día, que dice, algunos residentes dicen, ya no es como antes. ¿Por qué no pueden caminar libremente por el condado sin el temor de que vayan a ser agredidos, vayan a ser asaltados? Hay una serie de problemas en términos de la seguridad, de la iluminación, etcétera. Pero observo de la noticia que además de escuchar las voces de vecinos del área, también hay gente que pretende darle una mirada policíaca al problema, como si eso realmente fuera la solución a un problema que entendemos que es mucho más profundo, y queríamos que usted, que lo experimenta, que nos deje saber qué es lo que está ocurriendo. Bueno, qué bueno que me traiga este tema hoy precisamente, porque hoy en el condado amanecimos sin agua, sin electricidad, sin cable. Cuba y el condado estamos en igual de condiciones. ¿Usted sabía eso? En igualdad de condiciones, porque también tenemos la persecución a veces. Yo hice una manifestación de vecinos donde vinieron en niñitos en carritos y en su bicicleta, y habían más policías que manifestantes. Es una vergüenza. No vuelvan a hacer eso nunca más a una comunidad, y menos en el condado. Y eso se lo envié al gobernador, y se lo digo a todo el mundo de la policía: no vuelvan a hacer eso, porque son abusos que cometen contra las comunidades, y no lo vamos a permitir. Sobre el asunto de la criminalidad, mira qué situación tenemos. Nosotros, además de lo que te acabo de narrar, estamos viviendo una situación yo le llamo del Twilight Zone, porque tratan de presentar nuestra comunidad ante el exterior y en la publicidad, la propaganda. Utilizan el condado en la promoción como una comunidad de ocio, tranquila, de diversión, segura y limpia. Y eso es lo menos que nosotros estamos en este momento, pues tenemos una situación de criminalidad dirigida al turista principalmente. Los incidentes ocurren casi a diario. Tenemos nuestra página, Condado Informa, por si a alguien le interesa, en Facebook, pero también está TikTok y Instagram. Pero nosotros subimos todos los días algún incidente, y si ustedes verifican, no aparecen registrados en ningún sitio. Es como si hubiera una escoba y una alfombrita y estuvieran barriendo constantemente, porque la teoría que tiene erróneamente el gobierno es que como el condado
es residencial y turística, pues ellos creen que la parte turística se afecta por decir la verdad. Entonces optan por hacer otras estrategias que al final del día le hacen daño a Puerto Rico, porque Condado, al igual que nuestras comunidades hermanas de Miramar, de Santurce, de Calle Loíza, del Viejo San Juan, nosotros somos comunidades que estamos en mal estado y tenemos gente de todo tipo. Ya esa historia de que el condado y esa de riquitos ya no es cierto. En el fin de semana yo estuve el sábado limpiando una casa de una señora que vive en una casa que está abandonada. Ella vive sola, su familia emigró o se murió y ella vive sola desde el huracán y vive con un cablecito eléctrico que le tiró el vecino. Con eso ella prende una hornilla y tiene un flashlight, y así ella vive en el condado. Así hay muchos viejitos en el condado. Yo los cuido. Una vez que los identifico, les llevo comida, les llevo esperanza, los adoptamos. Pero Condado no es diferente al resto de Puerto Rico. Los viejitos, la gente de la tercera edad están sufriendo, asimismo el resto de la población, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha gente que son, como tú dijiste, gente retirada que vive ahí, que viven del Seguro Social. Después de María, yo me movilicé, y le agradezco a las escuelas del área, St. John's específicamente, Robinson también, pero St. John's me ayudó a ir a cada uno de los edificios y encontramos mucha gente que estaba atrapada, sin medicinas. Se murieron 4 en el condado, 4 personas, y 212 personas que estaban enfermas, que si no se tomaban las pastillitas del corazón se iban a morir, no las tenían, o no tenían agua, no tenían nada. Pues eso en mí abrió un interés de ver qué estaba pasando a nivel isla y me dediqué a ayudar al resto de Puerto Rico. Llevo años haciéndolo, así que los que me están escuchando en el centro de la isla, en el oeste, en el sur, ustedes saben quiénes son los líderes de barrio, porque líder comunitario una cosa, líder de barrio otra cosa. Nosotros los líderes de barrio atendemos nuestra comunidad no en el año de elecciones, 4 años consecutivos. Y los políticos no les gusta saber de nosotros porque nosotros tenemos que manejar la verdad, ¿verdad? Y la ayuda esas de billones no nos llegan. Nosotros con poquito hacemos mucho. Y en el caso del condado, pues yo tengo la suerte de que en mi comunidad yo tengo gente muy buena que me apoyan y nosotros, sin anunciarlo, porque esto no sale en ningún medio, en ningún sitio. Nosotros todos los fines de semana salimos a alguna parte de Puerto Rico diferente y atendemos, y más allá. Yo estoy ahora mismo, estaba tomándome un cafecito, estoy organizando una actividad que no se ha dado anteriormente de líderes comunitarios, líderes de barrio. Nos vamos a reunir todos nosotros porque todos estamos en igualdad de condiciones, estamos sufriendo. El gobierno está quebrado, está roto y no nos está atendiendo bien en las comunidades. Así que queremos de alguna manera identificar, a ver, los temas en común, la criminalidad, que ahora regreso al tema, pero los temas en común, la salud, que está tan mal en Puerto Rico, y todas esas cosas que nos unen, y entonces organizarnos para, en una segunda etapa, reunirnos con los candidatos, porque es importante esta elección. No podemos seguir como vamos, con un desprecio a la transparencia y la comunicación. Yo le puedo dar tantos ejemplos de iniciativas que se han dado en mi comunidad. A mí me vendieron un parque el año pasado. Ah, lo sé. Sí, un parque donde yo tuve que organizar. Que Miguel Romero ni siquiera sabía que era del municipio. No sabía, tuvimos que... Y lo vendió el Departamento de Transportación y Obras Así Públicas. Fue una cosa tan vergonzosa y a mí me dolía mucho. Bueno, es un parque pequeño, pero sí, un lugar privilegiado porque se ve el mar y por $145,000 lo regalaron, y todo eso son aportadores, el alcalde y el gobernador, y está envuelto a la familia del gobernador, pero el arquitecto era casado con la hermana, ¿verdad?, de Andy. Toda esa familia estaba envuelta ahí. Yo no sabía y tuvimos que demandar al gobierno municipal, estatal y las agencias, y para nuestra sorpresa, más bien la sorpresa de la gente que se envolvió esto, ganamos en 8 meses. Probamos que la justicia es ciega y todavía existe en Puerto Rico, así que fue una gran victoria. La semana pasada, yo vengo de ponerme otro galoncito más de
de otra victoria. La semana pasada demandamos otro proyecto, tomamos acción legal y ganamos también, lo paralizamos. Las palabras del juez Cueva me sorprendieron porque su expresión fue ni un clavo más. Y ese proyecto se paralizó, llevaba desde octubre. Yo personalmente había hecho 3 querellas en el municipio. Se sentaron sobre ella. Esa gente iba bien acelerado tratando de construirlo, porque aquí la idea es, vamos a construir y después bregamos con lo que ocurra, pero no puede ser. Lo menos que tenía era un pozo muro, un pozo séptico. Eso en medio del condado está tan prohibido, pero nunca se consultaron a los vecinos. Por ley se tienen que consultar los vecinos. Era un hotel al otro lado de la escuela de San John imagínense, y Robinson, y no tenía permiso. Una cosa increíble. Uno entraba al sistema. Yo tuve que probar, como tuvimos que probarle al alcalde, traerle el documento. Mire, alcalde, ahí dice en el registro que le pertenece al municipio, y aún así no lo aceptó. Entonces, digo que había que hacer un análisis, se tardó no sé cuánto tiempo en analizar, entrar a la página y ver que decía que le pertenecía. Es una barbaridad. Pues lo mismo pasó aquí. Tenemos que hacer un análisis. Y el análisis pasaba, perdonen que me ría, pero es que es tan burdo lo que están haciendo en las comunidades. Y esto es condado, imagínense, que están manejando con gente que nosotros tenemos. Yo tengo que decirlo, estas son las grandes ligas. El que se mete con nosotros tiene que saber que van a haber consecuencias, y la mínima que va a pasar es que vamos a venir a los medios como y los vamos. Esa otra pregunta me hicieron esta mañana un vecino que decía, mira, la seguridad vamos a tener que contratar privada. Estamos sin agua. Vamos a tener que poner cuestiones de agua. Electricidad, pues generadores. En el condado hay muchos negocios que en el fin de semana cerraron. Hasta nuestro supermercadito estuvo cerrado porque estamos sin servicio. Pues la pregunta es, ¿qué hacemos? Pues esto es mi recomendación es a las comunidades que se organicen, que utilicen los mecanismos como los chats. Hay que comunicarse, tenemos que hablar, tenemos que dejar saber lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos la responsabilidad de la justicia. Si hay algo injusto ocurriendo, tomar acción. Y sobre todo, pues cuando hagamos nuestra actividad, tratar de identificar las cosas por prioridades. Y Puerto Rico, todos los problemas que tenemos tienen solución. Este es un sitio bendito, una isla bella. Pues vamos a convertirla en lo que debería de ser y no permitir que nos sigan pisoteando y malutilizando los fondos de este gobierno que obviamente pues, no está funcionando bien. Pues yo creo que la historia ha demostrado que las comunidades logran lo que se proponen cuando se organizan. Que si no se organizan y dejan todo en manos del gobierno, pues ya vemos, ¿verdad?, lo que va a ocurrir, porque el gobierno cada vez más responde a otros intereses que no son los intereses de las comunidades. Así que de ahí la importancia de que las comunidades se organicen y en ese sentido personas que le dan voz a los reclamos de las comunidades son sumamente importantes y creo que en ese sentido pues usted está haciendo un gran trabajo. Le agradezco mucho a Mauri que haya venido aquí a Radio Isla y nos haya puesto en contexto de lo que está ocurriendo. Lamentamos mucho, ¿verdad?, que una comunidad que mucha gente la ve como privilegiada esté atravesando por problemas que pasamos muchísimos otros en términos de la carencia de agua que cada día se da con más frecuencia, de la luz, etcétera, y sobre todas las cosas, las situaciones, las condiciones de vida en las que están muchos de nuestros viejos y viejas en el país. Así que gracias por ¿verdad?, ser una voz de alerta y de ayuda a estas comunidades. Nuevamente, gracias por haber comparecido y espero que próximamente podamos seguir conversando sobre estos temas que son importantes para el país. Así que le deseo un buen día, Mauri. Gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con la doctora Ivonne Arroyo Martínez, a quien les damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Saludos, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por recibirme a este espacio para mí tan especial. Cómo no, muchas gracias. Bueno, pues se nos menciona que usted
va a lanzar mañana 12 de marzo la publicación del libro Abre tus cajas, y según la información que recibimos, el mismo es una invitación directa a todas las mujeres para que reten las creencias sobre ellas mismas y desarrollen al máximo su capacidad como líderes y logren priorizarse a sí mismas. Así que convérsenos sobre esto, doctora Arroyo. Bueno, pues sí, muy buenos días. En efecto, ya la semana pasada, debo corregir, lanzamos ya el libro. Que gracias Ay, a Dios, perdóneme, es que yo estoy un poquito atrás. Fue el 12 de marzo. Sí, es que yo no sé por qué. Pienso que hoy es 11, estoy atrás una semana. Ajá. Eso nos pasa a todos, así que no pasa nada, está todo muy bien. Realmente lanzamos el libro la semana pasada. Te debo decir que yo, a mi honra y mi gran alegría, con mucho éxito, ha sido recibido entre las mujeres. Mi especialidad y mi trabajo, soy psicóloga organizacional de formación y es a lo que me he dedicado toda la vida. Y durante la pandemia sentí la urgencia de comenzar a hablarle específicamente a las mujeres en cuanto a las cosas que debíamos trabajar para desarrollar nuestro liderazgo. Así que desde entonces me di a la tarea de crear un modelo que, le confieso, licenciada, decía, yo no quiero que sea algo rebuscado, yo no quiero que sea un libro que complicado. Las mujeres lo lean, claro, que las mujeres se sientan que diantre, esta mujer está como que trepada por allá arriba y no nos está hablando a nosotras, ¿no? Así que lo que pretendí fue hacer, por un lado, un libro que hablara de mis propias experiencias como líder y las luchas y situaciones que he tenido en el mundo del trabajo, y también, te confieso, en la familia, en el matrimonio y en otras áreas, para poderme desarrollar y presentarles un modelo que fuera sencillo, de decirle, mira, paso a paso, lo que deberías hacer para trabajar con tu liderazgo personal es X, Y, Z, y de ahí entonces sale el nombre de Abre tus cajas. Y que vi también de la reseña que es un libro que también va dirigido a estas personas que por alguna razón se encuentran inmersas en entornos de violencia doméstica, que me parece que es algo importantísimo porque, bueno, hay personas que lamentablemente, aún las que no están inmersas en un entorno de violencia doméstica, pues no encuentran cómo desarrollar ese potencial que tienen. Muchas veces por el asunto de que son mujeres, sienten que no pueden ser competitivas, ¿verdad? O no pueden estar a la par con los hombres en la vida, pero personas que están en un entorno como ese, que ven sus capacidades mucho más limitadas, ¿cómo pueden nutrirse de lo que dice este libro? Pues qué bueno que lo traes. Es bien interesante porque parte de lo que nos ha pasado es precisamente que la aplicación del libro, yo digo que tiene la capacidad de poder ajustarse a la situación en la que tú te encuentres. ¿Por qué? Porque aún en situaciones de violencia doméstica muchas veces lo que ocurre, ¿verdad? Y no pretendiendo generalizarlo, porque yo sé que es un tema que tiene demasiadas ramificaciones, ¿verdad?, para poderlo estudiar a fondo, pero sin duda muchas veces nos vemos en situaciones de violencia doméstica porque jamás nos enseñaron en la caja de la familia, que es una de las cajas que se trabaja en el libro, a cuál era nuestro potencial. Todo lo contrario, tal vez lo que recibimos allí fueron mensajes de tú no puedes, tú eres mujer, o tú no eres inteligente. Así que definitivamente para mí es bien importante el contenido del libro, incluso desde la perspectiva de violencia de género, que es algo que a mí como mujer me ocupa demasiado, porque la invitación a través del libro es: vamos a comenzar a mirar dónde fue que tú te hiciste el cuento equivocado de que tú no eras líder, de que tú no te podías adueñar y hacer cargo de tu vida, que casualmente el sábado estuve en otra entrevista y yo le comentaba a quien me entrevistaba, le decía, mira, cuando hablamos de liderazgo pensamos en puestos de vicepresidente, de director, de gerente, de CEO, y no, cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de liderazgo personal, de que nosotras somos las dueñas de nuestra vida y que nosotras tenemos la capacidad de decidir hacia dónde queremos ir y cómo queremos vivirla. Así que sin duda es también una invitación para que mujeres
que estén en entornos que pueden ser violentos, que pueden ser agresivos, incluso psicológicamente hablando, a que sin duda también pueden encontrar ahí una buena fuente para ellas poder echar hacia adelante. Sí, y a mí me parece que eso es sumamente importante porque mucha gente puede pensar que el mensaje del libro va dirigido a que uno, como usted muy bien señalaba, se destaque en alguna empresa, en alguna organización, pero es una invitación a retarnos en lo personal. Y también Correcto. me imagino, no lo he leído, lo leeré, pero también a identificar aquellos entornos donde se da lo que comentaba yo la semana pasada con la licenciada Taina Moscoso, los micromachismos, en el sentido de que uno no sabe que está en un entorno que no es violencia doméstica como la vemos típicamente, ¿no? Del empujón, del insulto, del maltrato verbal rudo, del golpe, sino que hay unas cosas que se llaman micromachismos, que son unos atisbos de control en una relación que tienden incluso a menoscabar la capacidad que tiene la mujer como mujer, y dentro de esa relación yo creo que eso es muy importante que lo aprendamos a identificar, como por ejemplo aquellas mujeres que dicen como una cosa normal, déjame ver si mi esposo me deja. Y entonces cuando uno se expresa de esa manera, pues ya ahí hay un problema, ¿no? Que a lo mejor no escala más allá, pero no deja de representar un problema en términos de que puede traducirse en una limitación del desarrollo de esas capacidades de la mujer. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es interesantísimo porque otra de las cajas que se trabaja en el libro es precisamente la de cultura país. Y parte de lo que yo traigo en el libro es precisamente el concepto de los micromachismos y cómo muchas veces nosotras los dejamos pasar porque ni estamos tan alambradas a la cultura masculina que hasta lo pasamos como algo normal, lo normalizamos. No es ni normal, Sí. es que es parte ya del ser, ¿no? Sí. Y parte de lo que yo le decía a las mujeres es tantos casos que escucho de mujeres que le dicen tal vez a su pareja, a su esposo, a su compañero, es que yo me siento de tal manera, es que de repente esta situación no está bien, y ellos con decir eso no es verdad tienen, y con decir eso no es verdad te invisibilizaron en el momento, te aplastaron, Claro. y ahí quedó tu sentimiento no existe, sencillamente porque ellos dijeron que no era verdad. Exacto. Pues mira, si es verdad que tú no te lo quieras creer es otra cosa, ¿no? Claro, claro. Y es muy importante, invito a los que nos escuchan y las que nos escuchan a adquirir el libro, que ¿dónde se vende, doctora? Pues mira, lo pueden conseguir en Amazon y también está disponible en Casa Norberto. Bueno, pues doctora, se nos acaba el tiempo, pero le agradezco toda esta información tan importante y nuevamente reiteramos la invitación a adquirir y comprar el libro para seguirnos empoderando. Gracias, doctora, que tenga usted un buen día. Amigos, hasta aquí el programa Sobre la Mesa en el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.